Lorena, que ayer hablamos del tema de la Corte Constitucional y las inquietudes. Buenos días, querido amigo, gusto de saludarlo, tan fino y elegante como siempre, don Henry. Muy buenos días, un gusto como siempre compartir con ustedes. Okay, creo que doctor Cepeda, usted debe dejar el celular un ratito y comience porque usted vino ayer. No, pero es que él primero hace una exposición. Entonces, de unos días. Sí. Mínima para abrir un poco Sí, el debate, porque es más de preguntas. Eso es. Un poco introductorio. Un poco Introdúzcase. Veo que el tema del canje lo tiene usted, Sí, lo tiene alterado. Lo han motivado. Cuidado, lo canjean. Pero bueno, buenos días con todos. Un enorme gusto compartir con ustedes. Sí, quiero hacer una reflexión inicial para después poder conversar y analizar este tema que nos llama la atención, que es el llamamiento a un ejercicio que en general se denomina consulta popular. ¿Qué es lo que yo considero? Siempre ejercer mecanismos de democracia directa donde el pueblo es el actor y no el espectador de los cambios democráticos, en mi criterio, siempre será positivo, válido y legítimo y por tanto oportuno. En muchas sociedades, en muchos países, esto es más común de lo que la gente se imagina. Aprovechan cualquier elección, exactamente, local, nacional, para introducir temas, inclusive de ciudad, que pueden ser a nivel de ordenanzas, legislativos o constitucionales. Muchas veces hasta se repite, porque dependiendo del paso del tiempo, las situaciones puedan cambiar, porque la ciudadanía tiene una diferente óptica sobre algún tema o alguna problemática. Entonces, como tal, no le veo mayor problema. Creo que siempre será válido. Me preocupa pues la erogación que eso conlleva, pero si se empata con procesos ya electorales que ya están, en este caso, asignados, no le vería mayor problema. Primera premisa. Segunda premisa, ¿en qué consisten estos cambios? Nuestra constitución actual en esa parte es muy semejante a todas las nuevas constituciones del mundo, lo que se denomina el diseño constitucional, y prevé varias modalidades para generar esos cambios, inclusive con una gradualidad que se denomina. La palabra jurídica es desmembramiento constitucional. Entonces ahora hay un nivel menor que se denomina enmiendas, que está en el artículo 441, que es cuando este cambio no es regresivo en derechos, no modifica la forma de cambiar la Constitución, es decir, su procedimiento, no altera la estructura del Estado ni el carácter constitutivo del mismo. Es decir, tiene 4 grandes parámetros. Si usted resta eso, significa en español que es un cambio menor, de menor envergadura. Por eso es la palabra enmienda, que viene como de añadidura, si es que cabe la palabra. Asimismo, tiene un nivel medio con mucha mayor profundidad, que es el de la reforma parcial, donde de los 4 temas que les acabo de decir, ya solo quedan 2 limitantes: que no sea regresivo en derechos y garantías y que no modifique la forma de cambiar la Constitución. Es decir, vía reforma parcial ya puedes ver el carácter constitutivo del Estado y ya puedes hacer un tema estructural, si se cabe la palabra. Y el último, cuando hay regresión de derechos o cuando quieres tener una nueva carta magna, cuando quieres tener una nueva carta política, foja cero, es el proceso para llevar una asamblea constituyente, que es el artículo 444. En las 3 vías hay 3 protagonistas. Puede ser el presidente quien convoque, puede ser la ciudadanía que lo haga. En el caso de una enmienda, la ciudadanía es con el 8% de las firmas, en el caso de la reforma parcial con el 1% de las firmas y en el caso de la constituyente con el 12% de las firmas. Dependiendo de la importancia y la gradualidad que lo determina, ¿quién? ¿Yo? No. ¿El poder político? No. ¿Quién determina cuál es cuál? La Corte Constitucional. Ellos son los que ejercen este control que se denomina abstracto de constitucionalidad para determinar cuál de las 3 es la vía. Y para ser más concreto, porque ya en constituyente los ciudadanos y quienes nos escuchan aquí en el 99 ya están muy empoderados y saben, porque lo vimos hace poco, el 2008, entre la enmienda y la reforma, el gran cambio ¿cuál es? Que en el 1 el presidente puede convocar un referéndum
recordemos, Alberto, que ya lo hemos conversado aquí, referéndum es cuando se tratan temas constitucionales. Consultas populares es cuando se tratan temas legislativos. Sí, que en la práctica, la clase política, los comunicadores, le llamamos a todo consulta, está bien, pero jurídicamente hay esa pequeña variable, si se cae la palabra. ¿Cuál es la diferencia básica entre la enmienda y la reforma? Que la enmienda el presidente puede convocarla, la Corte le califica, el Congreso puede hacerlo en 2 debates, pasando un año entre cada uno, o por iniciativa ciudadana. En la reforma parcial hay otra característica, que es que obligatoriamente tiene que haber un consenso. Y esto está en muchas cartas políticas. ¿Cuál es el consenso? Ya sea que lo pida el presidente, ya sea que lo pida la Asamblea, o ya sea que lo pida el pueblo, tiene que pasar por el conocimiento y la aprobación del Congreso de la República, y lo resuelto por ese Congreso, Parlamento, Cámara o Asamblea debe ir en lo que se denomina el constitucionalismo popular a un referéndum, es decir, el pueblo lo refrenda, proceso parecido a lo que sucedió con el Comité por la Institucionalización, que no pasó el filtro de la Asamblea, que tiene cierta lógica, más allá que yo perdí la votación. Sí, señor. Yo fui los que voté a favor, pero perdí. Que la mayor cantidad de integrantes de la sociedad ciudadana estén de acuerdo en el cambio. O sea, tiene una lógica, más allá que nos guste o no los temas. Eso es el punto de vista jurídico, y ahora una reflexión final para entrar al tema del diálogo. Lo que acaba de presentar el presidente. Mucha gente cree que debieron haber sido temas mucho más profundos, más allá que no puede haber un catálogo de temas, porque ustedes comprenderán que el gran problema es de gestión en el fondo. Los cambios constitucionales no son de eficacia inmediata, tienen que ver con derechos en su parte dogmática y tienen que ver con instituciones en su parte orgánica, es de otro nivel, pero son salidas, son herramientas que a la larga tienen que ver con un proyecto de país. ¿Por qué no hay grandes temas o temas mucho más profundos? Asumo, aquí viene también la crítica o la alternativa, la reflexión, es porque el gobierno no se quiere arriesgar a que se las califiquen de reformas parciales, más allá que parece ser que hay unas cuantas, o de constituyente, porque si no, se le quitaría la prerrogativa de él convocar directamente a este ejercicio que algunos dicen que es distractor, otros dicen que es una herramienta de cambio y otros un ejercicio plebiscitario del pueblo en las urnas. Entonces, por eso, no crees que se le perdieron, porque como ya saben los precedentes de la Corte en casi todos los casos, por eso es que van por esa vía. Solo les dejo un ejemplo. Los críticos del Consejo de Participación, entre los cuales estoy yo, de ese diseño constitucional, de ese estorbo constitucional, no podemos ir vía enmienda por la eliminación, porque ya la Corte ha dictaminado que para eliminarlo tienes que pasar por la Asamblea. Entonces, el gobierno ha optado por la vía de la limitación de funciones o eliminar funciones, donde ya existe un dictamen y precedente que dice que para hacer eso no altera la estructura, se mantiene, se le quita una competencia, se la da a otro órgano, y eso es vía enmienda. Entonces es un ejercicio, podemos estar a favor o en contra. Lo que quiero señalar es que no estoy ni justificando ni criticando per se, quiero entender y comprender por qué estos cambios no son tan estructurales como mucha gente quisiera, porque eso obedecería a otra realidad política y a otro tipo de consenso nacional. Entonces, esas son las cartas sobre la mesa. Esta es una pequeña introducción jurídica, política y social de qué son estos ejercicios de democracia directa, en este caso a nivel constitucional. Solo para marcar la cancha, Henry, cuando dijiste enmienda, la enmienda debe pasar por el Congreso. Es que la enmienda tiene 3 vías, cualquiera puede hacerlas. Puede hacerle el presidente convocando un referéndum. En el presente caso. No pasa, pero la Asamblea sí puede tramitar una enmienda. No. A ver, un poco para afincar entonces lo que está, sacar de la teoría al hecho concreto. El presidente ha mandado a la Corte. Todas él las considera enmienda. Después analizaremos cuáles sí y cuáles no. Pero aprobado la vía. Después viene un control de la Corte a las preguntas, y va directamente al proceso de referéndum. No pasa por la Asamblea. Ya. Eso es lo que quiere el Ejecutivo. Correcto, por supuesto. Ya después vamos viendo pregunta por pregunta si tienen algún otro tema dentro del ¿Por qué cité lo de la Asamblea? Para que no se genere confusión. Es que la Asamblea también puede generar un proceso de enmienda, pedirle la calificación de la vía a la Corte y tramitar una enmienda con el requisito es que tiene que ser en 2 debates
pasando un año en cada debate, que fue lo que vivimos entre el año 2014 y 2015, donde se aprobaron unas enmiendas que después, en el año 2018, fueron declaradas inconstitucionales por la forma, por un tema de perogrullo, que aquí lo señalamos en muchísimas entrevistas, porque no respetaron el tema que tienen que ser tramitadas y votadas individualmente y no en combo. Algo que era no de preuniversitario, sino de haber pagado el ticket en tesorería para entrar al preuniversitario, la Corte se los tuvo que decir en la cara. Además que fueron enmiendas miserables, perseguidoras de la libertad. Y ahí hay perseguidores de la libertad que se esconden, pero que nunca nos vamos a olvidar de ellos. Una vez que se tiene ya el tema de la Corte Constitucional, que tienen 20 días plazo para poder responder, ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando es el órgano regular que se debería hacer. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional no se pronuncia al respecto en 20 días? Si en 20 días no se pronuncia, hay una aceptación tácita, hay una especie de silencio administrativo y se encuentra concedido el trámite de la vía. ¿Qué fue lo que sucedió, si ustedes se acordarán, a finales del año 2018, con la consulta popular _referéndum que presentó el presidente Moreno, que la Corte Constitucional, ya sea por olvido, ya sea por ser alcahuete, vaya usted a saber qué fue lo que pasó, no tengo alma de pitoniza, el hecho cierto fue que no dio el dictamen y a los 20 días de término se constituyó ya como viabilidad. O sea, existe, la ley prevé eso, está en el 105, si no me es ingrata, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A ver, perdón, hay dos momentos de la Corte en este instante. Primero, de ver las preguntas y calificarlas si son reforma. La viabilidad. La viabilidad, constitucionalidad, constituyente, enmienda o reforma. Para eso no hay plazo. No, sí hay plazo también. 105. Bueno. Te lo dije. Ya. Yo consulté y me dijeron, o sea, ya es un tema jurídico. Pero explícale lo que te contestaron. Ya, me dijeron que para la calificación no hay plazo. Para ya la constitucionalidad del contenido de las preguntas hay que correr los 20 días. Que no me vayan a inducir, que estén bien planteadas. Eso también está en el mismo artículo y el 105 opera para todo. No es que solamente en esto. Ahora, mañana la Corte se puede inventar como son los intérpretes de la Constitución, pero yo le digo textualmente, yéndonos al tema de la interpretación literal, que es una de las formas de interpretar, está en el 105 y ya tenemos el precedente de la consulta del año 2018. Y adicionalmente que hay un segundo paso, correcto Ramiro, que es que ya con ese dictamen de viabilidad vienen las preguntas y comienzan a calificarlas, que es un examen, hay un test que se denomina, que está en la misma ley, donde cómo formulas la pregunta, cómo son los anexos, etcétera, donde hay una calificación, donde el mismo 105 le da el plazo. Pero ese es autocontrol. Que en el caso de las consultas, que también ha saltado la duda, que todo está en el 104 de la Constitución, que son las consultas para el tema de las leyes, no existe el primer dictamen, solo existe el segundo dictamen. En ese primero, Ramiro, no existe el de la viabilidad, porque no es un tema constitucional, solo hay el segundo dictamen, que es para ver que las preguntas de consulta de leyes no choquen contra la Constitución y que también no induzcan a la respuesta y ese tipo de situaciones. Esto está en el 104, que parecería, me corriges si me equivoco, que es uno de los planteamientos que tiene el gobierno, que para mí solamente es el convocante, con respecto a estas dos preguntas que todavía las tienen como en el tintero y dicen, bueno, esas van a ser de consulta y las quieren emparejar después, pero estamos en el marco de las suposiciones. O sea que en términos prácticos son 20 y 20 días términos. Términos, sí. Términos. Sí. O sea, 40 días, 2 meses. Término. Por eso todo está configurado para, en el caso de que se llegare a dar empate con las elecciones seccionales, porque pese a que jurídica y políticamente no es muy oportuno mezclarlo, y ya quiero hacer una digresión aquí, también no tiene mucha presentación gastarte algunos millones de dólares en hacer un proceso suelto. Mal o bien, asumo que entre los desgastantes que puede ser, los van a juntar. Y ahora bien, aquí viene una reflexión. Lo hemos conversado aquí. La historia no miente. Hay una larga tradición desde el retorno a la democracia en que en estos procesos plebiscitarios o de referéndum el ciudadano termina castigando o premiando a quien convoca. Eso es un hecho histórico. Más aún cuando no es sobre piedra, porque estamos hablando también de un tema de las ciencias sociales, la sociología, la política,
que es el arte de lo posible, que es un concepto jurídico indeterminado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, una primera premisa es un gobierno impopular, ergo tiene que arrastrar la impopularidad a la consulta porque es quien convoca. Por eso yo he venido hablando de que una de las salidas, si no este tema nace muerto, es ciudadanizar la consulta. Contrario censo, si solo nos dejamos llevar por el maniqueísmo y por el simplismo, no hay que ser pues muy brujo para saber qué es lo que van a hacer el otro costado. Entonces, si tú vas el sí por el sí, gobierno impopular. El no por el no, o sea, la teoría del todo nada y el cálculo politiquero, entonces mañana venir, entonces tú estás por el no, entonces tú le haces el juego a los sentenciados por corrupción en firme y le haces el juego a un señor Issa que pasa diciendo de frente y por escrito de que él propone el comunismo indoamericano o la barbarie, que escoja cuál de las dos quieres, no hay una tercera. ¿Es barbarie o comunismo indoamericano? Entonces vamos a votar por el impopular, vamos a votar por los sentenciados en firme o vamos a votar por el que nos propone la barbarie. ¿No es más lógico disgregar, analizar, votar sí o no, dependiendo del análisis, del debate ciudadano que se haga? Hago la reflexión porque no soy dueño de la verdad. Claro. Es una reflexión muy al lugar. Sí, y definitivamente eso es lo que decimos, ¿no? La responsabilidad de la sociedad civil, que desde todos los foros se deben de abrir esos espacios, ¿no? Para analizar, porque es increíble, ¿no? Ya escuchábamos, ayer mencionábamos lo de Leonidas Issa. No leen todavía el contenido, no leen las preguntas, pero ya salen a decir no, a rajatabla. Ahora, y no solamente la referencia a Henry de los hechos que se han dado en la historia política del Ecuador, también se evidencia en otra parte, es lo que hablábamos también de lo de Chile, ¿no? O sea, termina la colectividad calificando una gestión, ¿no? La gestión del presidente, en este caso, del presidente Boric. Y fíjense lo que pasa en el fenómeno chileno. El 80% del pueblo chileno en el año 2020 estuvo de acuerdo que quieren una nueva constitución. Quieren una nueva, o sea, quieren el cambio. ¿Cuál fue el problema con el domingo antepasado? No quieren el cambio que le propusieron los constituyentes, los convencionales, como les denominan allá. ¿Cuál es el motivo que aglutinó esa votación primaria el 80%? Uno, no quieren tener una constitución que estaba bajo la estela de la dictadura militar. Más allá que tiene algunas cosas positivas y que fue reformada en su mayor parte bajo el mandato del presidente socialista democrático Ricardo Lagos. Pero claro, quieren sacarse la etiqueta de que fue girada en la época de la dictadura. Y segundo, hay diversos tipos de cambios sociales, pese a los evidentes avances económicos que ha tenido Chile en la lucha contra la pobreza y elevar la calidad de vida, todavía hay muchos estamentos de la desigualdad. Eso es importante, que esa es la gran lucha, el derecho por tener derechos. Inclusive, si uno ve los fenómenos chilenos, ves como muchas personas que han podido ser beneficiarias del concepto que yo creo de la igualdad de oportunidades, no de la igualdad de resultados, han mejorado sus condiciones, tienen buenos empleos, accedieron a una universidad, pese a que es carísimo, y allá inclusive los servicios públicos están privatizados, pero se siente que no pertenecen a nada, porque hay todavía una sociedad clasista que no les permite el reconocimiento, pese a que están igual, pese a que pueden ganar más, puede que aspiracionalmente ya tengan sus vehículos, sus carros, pero igual se sienten discriminados, para que vean que a veces las constituciones son un proceso de desfogue. Hago este antecedente porque al final, ¿cuál fue el error que se cometió en Chile? Que espero que no sea el error, no ahorita, que nosotros en general no los cometamos. Esto no es de vencedores ni de vencidos. Estos son cartas políticas que necesitamos llevarlas a un consenso básico, porque son los ciudadanos que se tienen que apropiar de esos conceptos y son con los que tenemos que vivir. Y en muchos países las constituciones hasta se celebran. Si mañana venciste en el proceso convencional, no significa que los otros no existen, pues. No significa que las ideas de los otros no existen. Absolutamente. Tienes que llegar a una convergencia básica porque la Constitución refleja un control social, un gran contrato social que después se desarrolla ideológicamente a través de las leyes. Y esto separa lo que es la gestión de un gobierno nacional o gobierno local, que esa es la gestión, ese es el día a día. La Constitución poco o nada tiene que ver con que no haya pasaportes, que no haya cédulas o que haya filas de inmigración, pues. No hay que vender humo también con ese tipo de cuestiones. Ese es un error gubernamental, es un problema de gestión. ¿Estamos? Entonces, en Chile hubo un tal nivel de sectarismo de los que sacaron más votos que el resto, un tal nivel de dogmatismo que desnaturalizaron
el ímpetu de cambio, y al final el presidente se sumó también a esas posturas y usted ve cuál es el resultado. Por eso considero que no hay que etiquetar de esas maneras, no de ahorita, porque ahorita es el presidente Lasso, puede ser el presidente Cepeda, esto cambia. Los procesos tienen que ser vistos hasta para cuando la oposición sea gobierno, pues. ¿Me explico? No es que esto es mío solo para mí, para los que votaron por mí, para los que creen en mis ideas. No, esto tiene otro giro. Claro, pero eso se lo impulsa cuando hay grandeza, ¿no? Grandeza hasta de algo. Grandeza, racionalidad, madurez, cero sectarismo. Y ahora, estadismo. Claro, y ahora, complementariamente a esto, en Chile sí se logró aquello de ciudadanizar ya el tema final, una decisión final, porque lo que se evidenció es que también estos famosos constituyentes como que querían en el marco constitucional incluir la introducción o los dogmas de un movimiento político, o sea, no el marco constitucional, la referencia constitucional, sino hacer la presentación de un programa de gobierno o de una tesis de gobierno, los lineamientos programáticos de una organización política. Cayeron en ciertos excesos que se ha tenido en los últimos años en procesos constituyentes de pensar que las constituciones son un listado de deseos. Eso en todos los manuales de ciencias políticas y jurídicas dicen que está mal, sea para la derecha o sea para la izquierda. La cartita Papá Noel. Exacto, este listado de deseos. Dos, en el fondo, los ciudadanos no quieren ningún tipo de extremismo, quieren pragmatismo, quieren que los cambios sean equilibrados e incrementales. ¿Ya? Eso también es muy importante tenerlo claro, porque esto nos va a regir a todos. Cada gobierno en el cual nace el voto popular le impregna su sello, su visión política, ideológica, porque es que es claro, no todos son iguales. Es en el desarrollo de los mismos. Pero hay ciertas partes que no están en duda. El tema de los derechos, el tema de las garantías que pueden ser mal aplicadas, desnaturalizadas, pero eso no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema que ya lo supera, es un tema que está absolutamente ajeno a la cuestión. Hay otros choques que son básicamente en la parte de la institucionalidad, lo que se denomina en la parte orgánica, el régimen de partidos políticos. Yo le voy a poner un tema. ¿Cuáles son los grandes debates que se mueven en todas partes del mundo? Si el voto es voluntario o es obligatorio. Es un tema interesante. Ese es un tema a desarrollar, pero ¿cuál es la lógica? Que primero la ciudadanía lo desarrolla, después se hace un postulado y los políticos en las elecciones los recogen, los tamizan y los llevan a concretar desde el punto de vista jurídico el derecho. No es al revés, no es que el pueblo, el ciudadano se entera de lo que hacen los políticos porque la noche a la mañana le imponen la consulta o le imponen el cambio en el Congreso y después termina habiendo la duda si esto fue un tema de zanjar diferencias de los políticos o de destrabar un problema social del país. Las constituciones no son un ajuste de cuentas entre políticos, deben ser la convergencia de un gran contrato social. Claro, a instancias de este momento político que vive el Ecuador vale la pena, ¿no? Y por eso es que lo estamos tratando con el doctor Henry Cucalón. Sí. Esas experiencias de fuera que también es importante que los ecuatorianos las vayamos analizando, Eduardo. Sí, saludamos, buenos días también a Lucía Jaramillo, buenos días que ya está con nosotros. Buenos días, abogado Mendoza, los venía escuchando mientras manejaba camino a la radio. La verdad es que es interesante el tema del análisis de este referéndum, ¿no? Porque hay mucha confusión entre los ciudadanos. Dice, bueno, ¿qué mismo es? ¿Una consulta popular? ¿Es un referéndum? A veces los términos pueden llegar a confundir a los ciudadanos, pero Henry ya los clarificó, ya los especificó, y esto es importante. Henry, hay una pregunta que yo creo que es importante remarcar dentro de las propuestas que tiene el presidente Guillermo Lasso, y eso es permitir la extradición de los ecuatorianos. Para esto hay que reformar el artículo 79 de la Constitución, en donde consta que ningún ecuatoriano puede ser extraditado. ¿Cuál sería el impacto de esta pregunta dentro de los ecuatorianos con respecto a la seguridad? ¿Cómo estás? Qué gusto verte y escucharte. Este es uno de los temas que más ha llamado al debate, lo cual es bueno. Es bueno que la ciudadanía tenga posiciones, que se delibera al respecto. No creo en el sí por el sí, el no por el no a rajatabla por los antecedentes que hemos conversado. Primero. Segundo, específicamente nuestra Constitución prohíbe, y no esta,
Desde el año 1946 todas las constituciones prohíben esta figura de la extradición de los nacionales. Okay. Tercero, yo creo y apoyo la idea que no es que es la solución per se. No tengo yo cara de demagogo. Es una vía, es una alternativa, es una política pública que sumado a muchísimos más, y un tema de gestión, un tema de decisión, un tema de liderazgo, un tema de capacidad, que todo eso que te acabo de decir no se legisla, ¿no? Eso no está en ninguna parte. Valga la aclaración. La capacidad, la decisión, el liderazgo no está en ningún artículo. Correcto. ¿Ya? Entonces, la suma de factores y también el establecimiento de que el tema del narcotráfico y el crimen organizado es la amenaza más grande que actualmente y sin precedentes en la historia tienen los ciudadanos y que amenaza también la existencia mismo del Estado como sociedad jurídica y políticamente organizada. No hay antecedentes en la historia de Ecuador, ni siquiera nuestros problemas de agresión externa, nuestros problemas limítrofes o los incipientes hechos de terrorismo en el año 80 se asemejan al estado de violencia estructural de querer someter al Estado y tenerlo de rehén al Estado por parte del crimen organizado. Entonces, esta sería, desde el punto de vista conceptual, una vía, una alternativa, no es la solución per se, no se puede vender humo. Tercero, la parte jurídica. El gobierno cree que esto puede ser vía enmienda porque no es que es para todos, sino solo para ciertos temas. En el anexo, si uno lo lee, ven que obviamente es contra convenio y tratado donde existe la reciprocidad, pues no es abierta. Esto solo se puede hacer con un país que también permite exactamente lo mismo. Principio básico, pues derecho internacional, el tema de la reciprocidad. Claro. Así es. No he visto, me puedo equivocar, un precedente o dictamen anterior exacto sobre el tema. ¿Cuál es la duda? Si ustedes han podido conversar con los constitucionalistas, que parece ser que desde la semana pasada se han graduado como 5,000 en el país, principalmente en las redes sociales. Es la palabra más genérica que hay ahorita, constitucionalista. Hay ciertas dudas de que la Corte los califique como enmienda, tomando en cuenta algunos dictámenes anteriores en otros temas, como por ejemplo requisitos para tener título, temas de edad que pasó con el tema del supuesto Senado, temas de restringir el indulto presidencial, en que muchas veces la Corte piensa que eso es disminución y regresión de derechos. Entonces, alguna gente que tiene experiencia en esto creen que a lo mejor esa pregunta puede ser bateada y enviada no solamente una reforma parcial, sino un proceso de constituyente, con lo cual la pregunta en la práctica se cayó. Pero ese es un debate jurídico que va a tener que tener la magistrada, que es la ponente, que es la jueza Cárdenas, y la Corte Constitucional en pleno. ¿Es una enmienda o es una regresión de derechos? Un debate donde todos vamos a estar pendientes mientras deliberamos el tema. Y cuarto, para rematar, y esto va en hilo a la primera idea, no creamos que la extradición per se pues, es la fórmula perfecta, porque si no, ustedes comprenderán que varios países que sí tienen la extradición ya lo hubieran resuelto. Eso sí, al ser un elemento, no creo que el problema del narcotráfico es mucho más de fondo y que hay que comenzar a debatirlo. No crean que solamente es un tema per se de caer en los cánticos del tema de la soberanía. Y les voy a poner dos ejemplos. A ver. País para más nacionalista como México no hay en América Latina. Y México tiene tratado de extradición, lo está en su constitución. Lo cual no significa necesariamente que toda persona que se requería la van a despachar. Yo les pongo un ejemplo. Para avanzar de Netflix a la realidad. Ustedes han visto actualmente el caso del señor narcotraficante, el hombre más buscado por el mundo por la DEA, el señor Rafael Caro Quintero, sí, claro. El mayor narcotraficante de la década de los 80 en México. Lo acaban de detener en México y México no lo va a dar en extradición. Es el número 1 buscado por Estados Unidos, ¿no? Cuando que mató a Kiki Camarena. Exactamente. No lo va a dar por las razones que considere. No lo va a dar, pese a que existe la extradición. Por el momento no lo va a dar. Y en Colombia, país que generó un debate muy fuerte a finales de los 80, el señor presidente Petro, que es un presidente de izquierda, ya habrá el debate si es de izquierda carnívora o vegetariana, hablando en términos de Carlos Alberto Montaner y Vargas Llosa. Sí, señor. Acaba de girar algunas extradiciones, incluyendo al del hermano de una señora política
importante del hermano país de Colombia. Entonces, la senadora del turbante. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Yo lo quisiera ver con sus pros y contras jurídicos como una de las tantas alternativas para que en conjunto sirvan algo para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. El que lo quiera vender como la solución per se, señores, está también cayendo en un sofisma. A ver, o sea, creo que es interesante lo que hemos hablado, hay varios temas, ¿no? Pero creo que partamos para un poquito ir poniéndolos, hacerlos, dirían amigos, aterrizarlos. Primero el tema de los plazos de la Corte. Teníamos claro, Henry, la última vez que conversamos, que son 20 días. Ayer Ramiro trajo, no tenía tiempo la primera parte, ¿verdad? Sí. Ahora entendemos que son 20 días el uno y 20 días el otro. Y aplica para todo, dice Henry, no para y mañana los 8 temas. Mañana la Corte no se sorprenda, y ese también, por eso mucha gente critica la dictadura en la Corte. Va a decir lo que acaba de decir Ramiro, que no hay una interpretación literal. No, señores, no tenemos plazo para el tema de la vía y plazo para la pregunta. Más allá que la otra vez pasó lo contrario. Por eso le digo, es que este es un tema, y lo hemos conversado mucho. Lo hemos conversado mucho en estos espacios, que yo siempre se los agradeceré, porque hay que hacer una pedagogía sobre esto. Sí. Recordemos que ya ahorita el Ecuador vive un sistema híbrido. Sí, señor. Ya no solamente es el derecho escrito romano o germánico como lo vimos en la universidad, sino que convive con las sentencias y con los precedentes. Es un sistema mixto en la práctica, un sistema híbrido. Por eso ustedes se fijarán, si revisan el anexo, y lo mismo pasó, Eduardo, con el veto a la ley de comunicación mixto. Uno podrá estar a favor o en contra del veto o a favor o en contra de la consulta, pero sí se darán cuenta que la forma ahora de redactar, de proponer, solo pasan citando sentencias. Sí, pasan citando sentencias. Ya no es como antes. Antes era, esto quiero cambiar este artículo porque me gusta. Claro. Nos vemos, chao. Ahora hay toda una dinámica jurídico-política para justificar el tema de los precedentes. Exactamente. Entonces, habiéndonos puesto de acuerdo, Ramiro tiene también entonces razón en su expresión, y lo que dice Henry no es absoluto. Es discutible. Es discutible y no es absoluto. Está en el 105 y ya hay un precedente. Pero cualquier cosa puede pasar en un país donde la institucionalidad no es la palabra preferida. Así es. Bien, pero no es arbitraria la interpretación, es una interpretación. Hay diversos tipos de interpretaciones. Claro. Hay gente, si la tomas como literal, que fue la que tomaron en el 2018, no hay nada que hacer. Yeah. Por eso, vuelvo a repetir, no es absoluta. Y cuando no es absoluta, nadie sabe. Porque recuerde que lo accesorio sigue lo principal. Así es, en Viejo efecto. Aforismo Viejo aforismo jurídico. Ok, entonces, aterricemos eso. Vamos a lo segundo. Henry, Alberto, Lucía, Ramiro, hablamos de algunos adjetivos interesantes: el maniqueísmo, la falta de visión, en fin, de algunos temas. Pero quizás después del lunes, lo que sí pasa es que todos, lo decía yo ayer, Henry, me reitero, todo el mundo te habla de la consulta popular. Vamos a ir tratando, primero hoy día la interpretación, a partir de la próxima semana con Henry y en nuestros espacios, cada día, o sea, cada jueves, una pregunta. Perfecto. Durante 8 semanas, in extenso. Correcto. Para profundizar. Para profundizar, salvo que pase alguna cosa que esperemos que no pase más allá. O que se caiga una pregunta. O que se caiga una pregunta. O de las nuevas que van y tenemos que hacerlo en poco tiempo, ¿no? Parece mucho, pero son 2 meses. Y o inclusive, ¿por qué se cayó la pregunta? ¿Por qué se cayó la pregunta? Ahora, solo te quiero hacer una pregunta, una más, que fue la que nos preguntó. Desde el día lunes o viernes estamos. ¿Te parece? Ya la consulta es una realidad. Pero aquí hay 3 criterios. Y es bueno que haya 3 criterios. Alberto Quintana, por ejemplo, tiene la idea de que la consulta debe hacerse el 5 de febrero. Porque dice que si pierde el gobierno, por lo que tú decías, y yo he venido anotando de la emocionalidad política, de que una cosa es ser un producto, un candidato producto, y otra cosa es votar por una idea, sobre todo en el Ecuador, porque en Chile hay un poco más de cultura en ese sentido. Ok, Lucía, Ramiro y Jaime, me parece, ¿no? Estaban que la consulta debería ser antes. No, después. Entonces está con Alberto. Después del 5. Tú estás con el 5. Con el 5, por lo mismo que dice Henry, hasta por costos. Aquí hay que estar viendo hasta la cuestión de costos. Y por ejemplo, el lunes Alfonso Espinosa de los Monteros nos decía que debía ser
antes incluso, y habló de que el ministro de gobierno había dicho que podría incluso ser antes, que para mí no es nada más que meterla en la discusión, ¿no? Y en el debate. Así es. Así que, oiga, solamente un ratito, Roger Federer. Esto es importante. Sí, Roger Federer anuncia su retiro del tenis. Lo acaba de anunciar. Vale la pena cuenta Twitter un video. Sí, y aclaro algo más, la FIFA, porque todo el mundo está pendiente de lo de Byron Castillo. Tengo que Ecuador sigue adelante, no han dicho nada de lo de Byron, pero no es que lo van a descalificar. Así que llora Chile, llora Perú y llora Colombia. Ok, vamos, ganamos en la cancha. Volvamos a los temas. Entonces, don Henry, con este antecedente que estábamos nombrando, tratar todas las preguntas, ¿le parece a usted conveniente el 5 de febrero? ¿Le parece a usted que debe ser después del 5 de febrero? ¿Le parece a usted que debería ser antes? Es solamente un criterio, sí, más allá de la realidad. Correcto. A veces lo ideal choca con la realidad política. Lo lógico sería que un proceso de esta envergadura, y ojalá hubiera de reformas parciales, ¿ya? De temas, ya que vamos a ir a las urnas a tocar la Constitución, que sea de verdad, si es que cabe la palabra. Yo soy los que creo que la Constitución se debe cambiar cuantas veces sea necesaria. No tiene que ser una cuestión que está tallada en piedra, porque eso se presta para violaciones consuetudinarias, ¿ya? Entonces, eso será lo ideal. ¿Qué es lo que veo en la práctica? Ya sea por el tema de los plazos, entre el tema de la Corte, entre el tema de los dictámenes, entre las convocatorias, emisión de papeletas, todo estaría configurado para que en la práctica coincida con las elecciones del 5 de febrero. Okay. Lo ideal sería antes o después para no contaminar. Pero señores, ya todo está contaminado. Ya claro. Todo está contaminado en un país lamentablemente polarizado, ¿ya? Donde una de las ideas fuerzas es no votar porque el gobierno es impopular, y la otra idea fuerza es no le hagas al no porque en el no van a estar los narcos. O sea, de un simplismo, Dios mío, que aterra. Entonces, ese es el escenario. Si aparte usted le añade una crítica que no es jurídica, pero que es válida, de que un proceso eleccionario, que un domingo, no un domingo cualquiera, pero un domingo el pueblo acude a las urnas, no nos ponemos de acuerdo con la cifra, pero menos de 50, 60 millones no cuesta. Menos de eso no cuesta. Señores, en este momento es el momento que cada dólar cuesta, donde la gente con mucha razón se queja de mala prestación de servicios públicos, se queja que no hay medicinas, se queja de muchas cosas como que no tiene mucha presentación. Ahora bien, el hecho que el gobierno utilice esto, voy a ser abogado del diablo, de fenómeno distractor, porque también hay una crítica, porque quieren ponerse de actores a costillas de esto, porque no están en nada. Discurso, tener el top porque no estás en nada. De hecho, nos tienen conversando de ese tema cuando no estaban en nada. Cuando la crítica más feroz que se le ha hecho al gobierno, y me incluyo, es esta inacción. Esta teoría de estar de rebote de la agenda que le ponen otros, entre los cuales está la oposición racional y los que quieren el caos absoluto, porque quieren medrar del fracaso del régimen per se, unos para pasar silbando y hacen juego con la impunidad, y otros porque no tienen ningún interés y no manejar solo su metro cuadrado. Hay varios intereses, porque otro es la oposición normal, la oposición de corregir, de enmendar, de criticar, porque a mí me interesa reemplazarte. En democracia, pues no vía golpe de Estado, ¿no? Por eso la oposición normal critica. Por supuesto, es un contrapeso del poder, pero a mí no me interesa que el país se desintegre, porque a mí me interesa reemplazarte. A mí no me interesa que el país se deshaga, pero no sé si todo el mundo está en esa línea. Entonces, ya sea porque lo mezclan con las elecciones o va individual, el gobierno, que podría ser un error, en vez de ciudadanizar, pasa a ser un actor. Tenemos al ministro de gobierno hablando todos los días, debería estar el presidente del tema, o a lo mejor una estrategia, dejar que esto ruede por sí mismo y que ellos solo sean quienes convocan. También hay que ver cómo quieren manejar, cuál va a ser, y ustedes que aquí estamos en el seno, un medio de comunicación, estos días sí se han dado cuenta que las disquisiciones son jurídicas, ¿no? Claro. Medios jurídicas, políticas. Ya mismo va a tener que venir la narrativa, ¿no? ¿Cuál es el relato que hay sobre esto? Porque esto no puede ser un debate de articulados, de anexos. Bueno, ¿cuál es la idea fuerza que hay detrás de esto? ¿Qué es la narrativa? De lado y lado, ¿no? Entonces,
hay que ver cuál va a ser. Y en el aspecto comunicacional, ustedes saben que no ha sido pues un fuerte también del gobierno. No ha sido para nada, es de los más malos. Ya, entonces, eso es lo que pasa a las finales, pero no hay duda que sea cual fuera el tema, inclusive si se terminara perdiendo, ya sea en paquete o por preguntas individuales, algunos dirán que es mejor eso que no estar en nada, ¿no? Cuando yo hacía un análisis de la posición del gobierno, citaba sus falencias y la oportunidad de la consulta, cual no voy a discutir. Pero decía, para una consulta se necesitan muchos elementos. Talento político, que hemos visto que no precisamente es de las virtudes. Comunicación, que estamos claros que no la tiene. Conceptualidad jurídica, que hemos visto permanentemente deficiencias en los pronunciamientos jurídicos emitidos desde Palacio. Estos tres elementos básicos, casi como que sentencian una consulta, casi como que la sentencian. La matan de entrada. Exactamente. Por tanto, el razonamiento que hace es, saquemos de estos elementos y circunscribámonos en la narrativa. Se puede empatar en lo que Eduardo ya citó, cuál es mi posición, que debería hacerse después, como que si fuera una segunda vuelta electoral. Y voy a citar por qué. Primero, la quitas del discurso político para elecciones seccionales, la isla. Por tanto, quitas la discusión de ese tema y deja que se hagan pedazos los políticos buscando sus pretensiones de alcaldías y prefecturas. Luego después viene la elección, unos van a estar saboreando el triunfo y otros van a estar peleando sus puestos en los tribunales electorales. Por tanto, vas a tener ocupada la clase política en sus verdaderos intereses. Vas a tener 20 días, 30 días para nadar solo, casi contra cronómetro. Si ya nadando contra cronómetro no ganas, no estás en nada. Ese es mi razonamiento, porque creo que la consulta debe patearse como que si fuera una segunda vuelta. Es un razonamiento incontrastable. Es válido. De hecho, se circunscribe en lo ideal. Como lo ideal hubiera sido que se convoque una consulta popular en octubre del año 2021, sí, señor, cuando él estaba en su mejor momento. Y ahí, o sea, con la vacunación en boga. Que fue lo que hizo pues el presidente Moreno justamente en octubre del año 2018 y que le dio oxígeno, que le sirvió para después. Y ustedes saben por realidad política que si no hubiera existido lo lamentable del tema de la pandemia, ese régimen estaba bastante complicado, ¿no? Estaba listo. Con la gente en la calle y todo lo demás, o sea, convivió un año y medio que le restó cuando la gente estaba encerrada, ¿no? Entonces, ojo, pero son los momentos. Eso va más allá del análisis jurídico. Hacer que la ciudadanía ya participe. Como que es tarde. Es tarde. 100 sabios de la Grecia han hecho las preguntas. Una de las cosas que a mí no me gusta del tema, lo hemos conversado aquí varias veces, estando abierto a apoyar lo que haya que apoyar como ciudadano, es que normalmente las preguntas deben nacer de los colectivos, de los ciudadanos, inclusive en algún sentido de los partidos, de los medios de comunicación, de la academia, de todo. Y se la recoge. Aquí poco más ha estado escondida como un secreto a 7 llaves, ya la presento. Me explico, y recién ahorita, cuando está para un dictamen jurídico, recién los ciudadanos se enteran. Eso no me gustó para nada. A mí tampoco. Para nada me gusta esa fórmula, porque insisto, y esto es de la experiencia, tanto teórica como práctica, los grandes cambios jurídicos y constitucionales son el cenit, son la conclusión de un proceso. En los grandes temas, fíjense lo que pasa en Europa en el tema del Brexit. No es que fue la noche a la mañana, es un proceso que llega a eso. O lo que pasa en Estados Unidos con los famosos temas de los derechos sociales, que terminan siendo parte de la sentencia de la Corte Suprema. Son unas corrientes que terminan llegando a algo. No es una imposición de la clase política o del poder político en su momento, y que la gente se entere al día siguiente y mientras lee el periódico. ¿Y en qué momento cambiamos esto? ¿O en qué momento nos proponen esto? ¿Cuándo supimos que esto era una necesidad nacional? Por eso es que los grandes debates, como la forma de gobierno, o los elementos o formas del Estado, que tanto hemos conversado aquí, si es parlamentarismo o república presidencial, si es federal unitario, debe ser procesos de pedagogía social que terminan
después de la concientización, en un proceso de cambio normativo. No al revés. Pues. Sí, señor. Si tú solo haces cambio normativo, la gente no sabe si es chicha o limonada, por Dios. Ese es un error histórico, un error jurídico. Agradecerte, querido Henry, por tu amabilidad. Saludamos a Guillermo Selig, ex candidato presidencial. Hoy también comenzamos, como todas las semanas, con un ex candidato presidencial, a analizar la consulta y las preguntas con todos los días, no solamente los constitucionalistas, sino también quienes han estado en posibilidad de haber sido mandatarios. Los que tienen calle. Los que tienen Porque calle. es una mezcla de calle, hay que tener calle. Sí, señor. Lo que se llamaba en la época Calle, de Alberto y esquina. Ramiro, que son mayores que nosotros, esquina. Exacto. Y ahora Calle, nosotros los muchachos lo llamamos kilometraje, calle. lo dice la No, ministra. ya eso ya es otra cosa. No, eso lo dijo la ministra Romo. Por Ok. algo lo va a decir. Sí, no sé. En todo caso, sí. Vamos a preguntarle a Roberto Gómez, que la quiere mucho. Henry, muchas gracias.